Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Ojalá estén teniendo un día increíble, porque lo que vamos a contar hoy les va a sacudir las emociones. Sí, ya lo vieron en el título. La vida de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu dio un giro que dejó a todos con la boca abierta. Nadie lo vio venir, y sin embargo, una vez que pones las piezas juntas, todo empieza a tener sentido. Antes de entrar de lleno, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras actualizaciones. Aquí siempre hay tela que cortar. Y lo de hoy, créanme, va a dar conversación durante semanas. Hablemos de ellos. Mert y Afra eran la pareja del momento, una estampa perfecta que parecía inquebrantable. Sus redes sociales eran un carrusel de escapadas románticas, sesiones de fotos impecables, risas al natural y miradas que, a ojos del público, lo decían todo. Él, con su aura de estratega, escogiendo proyectos con una precisión quirúrgica y sumando victorias que lo consolidaban como uno de los nombres más potentes de su generación. Ella, pura sensibilidad y magnetismo, combinando una presencia en pantalla que atrapaba con una ambición artística que iba más allá de lo evidente. Juntos, irradiaban ese equilibrio que tantos anhelan: éxito profesional, complicidad íntima y la promesa de un futuro brillante. Incluso se murmuraba que una boda estaba en el horizonte. Muchos apostaban fechas, imaginaban estilos y soñaban con un enlace de película. Pero la vida, ya lo sabemos, rara vez es lo que parece cuando se mira a través de un filtro. Tras el brillo, empezó a formarse una sombra, primero tenue, casi imperceptible, y luego cada vez más nítida para quienes observan con ojo atento. Las publicaciones conjuntas comenzaron a espaciarse. Las fotografías, aunque hermosas, dejaron un regusto extraño. Sonrisas un poquito tensas, comentarios más medidos, menciones mutuas que se volvían esporádicas. Al principio, cualquiera habría dicho que aquello era simple rutina, agendas saturadas, compromisos profesionales intentando convivir con la vida privada. Sin embargo, la ausencia empezó a sentirse más corpórea, como una habitación donde de pronto se percibe el silencio. Y entonces llegó el golpe. La noticia que nadie esperaba se materializó sin preludios dramáticos. Un comunicado conjunto, sobrio y frío en su sobriedad, anunciando su separación. No hubo ataques, no hubo escenas públicas. Solo un texto agradecido por el camino recorrido y una frase que lo decía todo sin decir nada, que las decisiones habían sido maduradas y que lo mejor era seguir por caminos distintos. Fue como un terremoto silencioso. Se nos cayó de las manos aquella imagen de pareja indestructible, y con ella se descompuso la narrativa que muchos habíamos construido alrededor de su amor. Como suele ocurrir, tras el comunicado llegaron los rumores. Algunos eran claramente fantasiosos, otros parecían tener un hilo de verdad. Empezaron a circular versiones que apuntaban a que Mert se había obsesionado con un nuevo proyecto. Hablaban de una productora emergente, de alianzas internacionales, de una propuesta que exigía cada segundo de su energía, al punto de relegar su vida personal a un segundo plano. Del lado de Afra, se decía que sentía su luz opacada, que necesitaba recuperar espacio para sus propias búsquedas creativas, que su carrera merecía un vuelo más libre y menos condicionado por las cámaras que los seguían a ambos como si fueran un solo bloque. Pero la versión que realmente descolocó a todos llegó de una fuente inesperada. Un día, sin aviso, una ex colaboradora cercana a Afra dio unas declaraciones a un medio que encendieron la conversación pública. Prefirió el anonimato. Algo que solo alimentó la curiosidad. Y afirmó que la separación no había sido exactamente una decisión compartida en el sentido emocional, sino una necesidad impuesta por una dinámica que Mert había empezado a tejer sin que casi nadie lo notara. Según esta voz, a Mert le resultaba incómodo, cada vez más, el ascenso meteórico de Afra, su reconocimiento internacional, ese brillo que la colocaba en un plano de igualdad, cuando no por encima, en la conversación pública. Decía que el ego, nutrido por el éxito, a veces pide tributo incluso en los lugares más íntimos. La insinuación era dura. Mert habría ejercido una presión sutil, constante, casi imperceptible para los ajenos, con el objetivo de que Afra bajara un poco su exposición o declinara ciertos proyectos. No exigencias abiertas, no prohibiciones burdas. Pequeñas recomendaciones disfrazadas de preocupación. Sugerencias que, repetidas, empiezan a dibujar un cerco. Tal vez no sea el momento de ese papel. Mejor espera la segunda temporada. Si hacemos menos alfombras rojas juntos, la prensa se calma. Y esas frases, que en un principio suenan como protección, acaban sonando como un freno. Comprendan el impacto. De pronto, muchos comenzaron a mirar a Mert con otros ojos.
Ya no como el profesional calculador que convierte cada paso en acierto, sino como alguien atravesado por inseguridades que no quiso reconocer. Y a Afra, la artista sensible y fuerte, se la empezó a imaginar en otra luz, no como una musa, sino como una combatiente silenciosa, defendiendo su derecho a brillar sin pedir permiso, incluso dentro del vínculo que prometía sostenerla. Ese cambio en el relato nos golpeó porque desmontó la fábula de siempre, el amor romántico que todo lo puede y un apoyo mutuo que nunca flaquea. La fuente no se detuvo ahí. Aseguró que Afra, al captar el patrón, comenzó a sentirse asfixiada. Intentó hablar, intentó negociar espacios, tiempos y límites. Hubo reuniones, pausas, acuerdos que parecían funcionar por semanas, y luego retrocesos que devolvían la tensión. Al final, entendió que el precio por su libertad creativa era demasiado alto si persistía en esa dinámica, y que la única manera de recuperar el aire era poner distancia. La decisión, insistió la fuente, no fue impulsiva. Fue el resultado de noches en vela, de silencios que pesan más que las discusiones, de una lucidez que llega cuando te das cuenta de que postergar tu propia voz te pasa una factura que nadie más puede pagar por ti. Lo más duro de aceptar, si esta versión es fiel a la realidad, es la idea de que Mert no solo no habría sostenido el éxito de Afra, sino que, sin proponérselo de manera consciente o quizás sí, habría intentado reencauzarlo a una escala menos desafiante para su propio orgullo. Allí, la opinión pública se partió en dos. Unos defendieron a Mert con uñas y dientes. Hablaron de rumores malintencionados, de gente buscando protagonismo a costa del dolor ajeno, de lo injusto que es cargar a una sola persona con toda la responsabilidad de una ruptura. Otros, en cambio, vieron en ese testimonio la pieza que faltaba, la que encajaba con lo que habían percibido en los últimos meses. Las ausencias, la prudencia excesiva, los pasos medidos como si cada movimiento debiera ser aprobado por un invisible comité. Afra, mientras tanto, se mantuvo en silencio. Y ese silencio, paradójicamente, muchos lo interpretaron como una confirmación sutil. Si todo fuera mentira, decían, ella saldría a desmentirlo con firmeza. Si calla, es porque prefiere hablar con acciones. Y vaya si habló con acciones. La vimos concentrada en nuevos personajes, en lecturas de guión, en talleres, en reuniones con directores que valoran su instinto. Se notó un foco distinto, una energía nueva, no de revancha, sino de recuperación. Como si la separación hubiese sido el peaje para volver a habitarse por completo. Ahora bien, pensemos un momento. ¿Cuántas veces hemos visto parejas que, desde fuera, parecen perfectas, y por dentro lidian con sombras que nadie imagina? La presión social, las expectativas, los números de audiencia, los contratos que te piden ser no solo talentoso sino omnipresente. Nada de eso es liviano. Si lo de la excolaboradora es cierto, no estamos ante el derrumbe de una historia romántica, sino ante algo más complejo, la demostración de que el éxito individual puede crear grietas si no se sostiene con un respeto profundo y una admiración genuina por la luz del otro. Lo fascinante de todo este caso es cómo cambió el relato de un día para otro. Pasamos de ver a Mert Ramazan-Demir y Afra Saraholu como el arquetipo de la complicidad, a preguntarnos qué reglas tácitas gobernaban su convivencia. El giro inesperado no fue solo el nos separamos, sino la posibilidad de que, detrás de la puerta cerrada, se librara una batalla silenciosa entre elogios públicos y reservas privadas. Esta historia nos recuerda que las apariencias son, por definición, incompletas. Que idealizar a las personas, y más aún a las parejas, es invitar a la decepción. Y que, incluso rodeados de focos y aplausos, hay una lucha íntima por conservar la propia autenticidad. El desenlace, por ahora, nos deja con más preguntas que respuestas. Solo ellos dos conocen la verdad entera, la que no cabe en un comunicado ni en una confidencia anónima. Pero el eco de lo que se ha dicho abre una puerta para pensar en la importancia de sostener, no controlar, de acompañar, no delimitar. De comprender que amar a alguien es celebrar su grandeza sin sentir que la tuya se reduce. Cuando ese pacto se quiebra, por mínima que sea la fisura, el resto se va resquebrajando con rapidez. Lo cierto es que la vida de Mert y Afra tomó un rumbo que nadie anticipó. Y esa sorpresa nos obliga a mirar más allá de la superficie. A preguntarnos cómo se sostienen de verdad las parejas que viven bajo el escrutinio constante. A reconocer que, a veces, las decisiones más dolorosas son las que devuelven el aire al pecho. Lo vimos en la serenidad con la que se manejó el anuncio, en la ausencia de escándalos ruidosos al principio, en la dignidad de dos personas que, pese a todo, prefirieron no exponerse a un circo de acusaciones y respuestas. Quedan, claro, las especulaciones.
Dicen que Mert sigue centrado en aquel proyecto que tanto lo obsesionó, que busca consolidar una plataforma propia para desarrollar historias con su sello. Dicen que Afra está eligiendo personajes que la reten, que la incomoden lo suficiente como para crecer sin detenerse a mirar atrás. Hay quienes creen que con el tiempo llegará una explicación más directa. Otros apuestan a que jamás habrá una palabra explícita. Lo que sí parece seguro es que ambos van a seguir, cada uno a su modo, demostrando por qué el público se enamoró de ellos desde el primer fotograma. Y nosotros, desde aquí, no podemos evitar recordar que incluso las vidas que se ven más perfectas pueden esconder grietas profundas. Que no todo se resuelve con voluntad y amor romántico si la conversación no es honesta y el respeto no es real. Que a veces apoyar significa correrse del centro, dejar que el otro tome la luz sin sentir que te conviertes en sombra. Quizás, si algo nos deja esta historia, es la certeza de que crecer juntos es posible, pero no a costa de achicarse. Gracias por acompañarnos en este análisis. Díganos qué piensan. ¿Les suena verosímil la versión de la excolaboradora? ¿Creen que Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu están atravesando esta etapa con la templanza que vimos en ese comunicado, o hay más por contar que todavía no ha salido a la luz? Los leemos en los comentarios. Y si esta historia les resultó tan intrigante como nosotros, recuerden apoyar este video, compartirlo y, por supuesto, suscribirse para no perderse ninguna de las novedades que, se los prometemos, seguirán llegando. Porque aquí, en Escándalos de Series Turcas, seguimos de cerca cada capítulo no escrito de la vida de quienes nos hacen soñar en la pantalla, incluso cuando la realidad impone un final que nadie esperaba. Mientras el ruido baja y las cámaras apuntan a otros titulares, la pregunta seguirá flotando. ¿Cómo se negocia el éxito de A2 sin que el ego pase factura? Tal vez la respuesta esté en esa mezcla de humildad y admiración que parece tan obvia y sin embargo es tan rara. Tal vez el futuro de ambos, ya separados, sea el terreno donde cada uno descubra una versión más nítida de sí mismo. Tal vez nunca sepamos qué palabras precisas se dijeron en la última conversación o qué miradas sellaron el adiós. Lo que sí sabemos es que, a veces, el acto de mayor amor es soltar antes de apagar la luz del otro, y en ese gesto, por más crudo que sea, hay una belleza que no necesita ser explicada.